Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés viendo y escuchando. Esta es una nueva charla, un nuevo video, episodio o entrevista, como tú prefieras llamarlo, de tribufertil.com, en donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es la primera vez que me estás viendo y escuchando, mi nombre es Estefanía. En la comunidad me conocen como Tefi. Esta comunidad, esta bella tribu a la que espero que te puedas unir a través de seguirnos en Instagram, como @tribufertil, y también suscribiéndote aquí abajo a la campanita de YouTube para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Estamos súper activos también con el contenido en nuestras redes sociales, así que esa es la forma en la que te puedes unir a esta tribu. Y quédate en este video hasta el final porque te voy a contar una sorpresa nueva con tribufertil.com y una nueva sección que tenemos para ti. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, que creo que es un tránsito obligatorio, casi diría, en ese proceso de búsqueda de la concepción, de encuentro con el positivo, con el embarazo, e incluso también en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, el estrés y la ansiedad, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, está en todo momento en nuestra vida, en todas nuestras etapas. Tal vez en unas más que otras, pero yo creo que siempre está. Y tratar de entender cómo funciona el estrés y la ansiedad, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus detonantes y cómo aprender a manejarlos nos va a ayudar un montón, como les digo, no solo en ese proceso de búsqueda hacia la concepción, sino también en nuestro encuentro con nuestra salud reproductiva, nuestro ciclo menstrual y nuestra vida en general. Así que este es uno de esos videos que vas a tener que pausar, retroceder, tomar notas, así que agarra un lápiz y papel también porque vamos a tener ejercicios prácticos con nuestra invitada de hoy para que puedas apoyarte y manejar este estrés y ansiedad en este proceso. Desde México nos acompaña Adriana Pérez, la psicóloga Adriana Pérez, que de hecho ya es parte de Tribu Fértil. Estamos con Adri haciendo el primer círculo de mujeres hacia la concepción, así que nos está yendo muy bien. Les mandamos de hecho un beso y un saludo a las chicas del círculo que también van a ver este video. Si quieres unirte al próximo círculo, por favor escríbenos a tribufertil@gmail.com porque pronto estaremos lanzando la nueva convocatoria y solamente son cupos limitados. Así que bueno, para empezar y en honor al tiempo, vamos a darle la bienvenida a Adri. Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí compartiendo estos temas tan importantes, tan relevantes en relación a la fertilidad, como bien lo dices, también en la vida diaria, porque recordemos que no solamente es aquí la parte importante, la parte de fertilidad, sino también el impacto que pueden tener estos dos pequeños, grandes detalles en nuestra vida. Sí, totalmente. Muchas gracias también, Adri, por el tiempo. Y como les decía, Adri ya es parte del equipo, de hecho, porque desde 2020, en nuestra primera temporada en Spotify, ya nos acompañó justamente hablando de duelo gestacional, que digamos es su especialidad, acompaña a mujeres que están atravesando este proceso de pérdida de duelo gestacional. Así que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción los audios de esas entrevistas por si les interesa escucharlos. Y también otro video en donde hablamos de cómo enfrentarnos a un diagnóstico de infertilidad, a situaciones incómodas, etcétera, que también les voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción para que también nos puedan ver. Bueno, Adri, para empezar con el tema, yo creo que nos pasa mucho que confundimos al estrés y a la ansiedad pensando que es lo mismo. ¿Cómo podríamos diferenciarlos? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Es algo solo físico? ¿Es mental? ¿Es emocional? ¿Cómo podrías contarnos cómo empezar, digamos, a diferenciar estos dos factores, estos dos indicadores Ujú. en nuestras vidas? Claro, mira, antes que nada me gustaría aclarar que el estrés como tal no es algo que digamos es malo. De hecho, en el estricto sentido, creo que nos ha ayudado bastante como especie a seguir existiendo, porque nos ayuda o es una reacción natural que lo que va a hacer es ayudarnos a enfrentar cierta situación ante factores que generan cierto estresor. Hay de hecho por ahí un video que si mal no recuerdo es de Walt Disney que explica bastante bien estas pequeñas diferencias. Pero efectivamente, esta parte en la que llegamos a confundir el concepto de estrés y el concepto de ansiedad, que si bien podría decir que pues van de la mano, empezaremos por la parte del estrés, que es la parte inicial y sobre todo la parte, digamos, la parte natural. Y no digo la parte normal, porque aquí estaríamos hablando ya de un concepto desde lo social. Cuando hablamos de lo natural, es que pues ya viene dentro de nuestra estructura y que evolutivamente nos ha servido de algo.
Ujú. Entonces, podemos decir que este estrés pues es esta reacción natural que sí va a implicar ciertos cambios a nivel biológico y nos va a servir también en algunos casos de empuje para afrontar ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo en la calle voy caminando muy normal y de repente se acerca un perro o un perro ladra, mi primera reacción es el susto. Entonces lo que hace mi cuerpo es prepararse ya sea para enfrentar esto que se me está presentando o para huir si es que no está dentro de mis condiciones enfrentar este peligro. Ahora, ¿cuándo se empieza a convertir este estrés en un factor de peligro para nuestra salud, no solo reproductiva, sino para la salud en general? Bueno, aquí me gustaría retomar un poquito el concepto que tiene la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, que Ujú. tiene de estrés y nos dice que es una experiencia emocional bastante molesta y displacentera, es decir, que no me va a generar ningún placer o gusto, que Ujú. incluye cambios bioquímicos, fisiológicos y sobre todo de conducta. Ahora, ¿cuáles serían estos cambios o estas reacciones que yo podría tener? Sensaciones de agobio, de molestia, de preocupación, de agotamiento, sobre todo a nivel mental. Puede afectar a cualquier persona sin distinción de edad, de género, de contexto. O sea, es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede experimentar sin distinción alguna. Ujú. Y cuando no somos capaces de gestionar o de procesar este estrés y de ponerle, digamos, un alto, es decir, pasa esta circunstancia que me generó el estrés, ya sea que haya huido de ella o me haya enfrentado, en teoría, el estrés sano, pues ahí se acaba. Una vez que pasó todo este procedimiento, pues puedo continuar con mi vida normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando este estrés se vuelve algo crónico y ya no sé cómo manejarlo o se vuelve una angustia constante, es ahí en donde empezamos a hablar pues de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Ahora, podríamos también mencionar específicamente en esto, porque tal vez en otros ámbitos agregaría algunas otras áreas, pero específicamente en el estrés hablaría de una triada que es lo social, lo físico y lo mental. Si alguna de estas tres, de alguno de estos tres factores no está funcionando adecuadamente, esto va a hacer que las otras dos también se estén tambaleando. Y entonces es ahí cuando llega este desequilibrio y las complicaciones que se van a presentar a raíz de estas cantidades excesivas de estrés. Ya más adelante voy a hablarles un poquito más de cómo esto a nivel hormonal y a nivel físico se hacen, digamos, los cambios o todo lo que se va generando, Ujú. pero ¿cuáles serían las consecuencias, digamos, más graves y más comunes cuando no estamos gestionando bien el estrés? Enfermedades, pues a nivel mental, como decía, como la ansiedad, empezamos a experimentar trastornos neuroendocrinos que tienen que ver con la regulación de hormonas. Se pueden manifestar físicamente hablando, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, periodos irregulares, incluso la desaparición del periodo por tiempos o por varios meses. Ujú. Puede presentarse también el acné. Toda esta situación hormonal también llega a alterarnos y entonces empiezan a presentarse estas situaciones de acné que vemos bastante comunes en chicas con trastornos hormonales, Ujú. problemas cardiovasculares también, incluso de tipo inmunológico, porque lo que hace es que nuestro sistema inmune se deprima, y no hablo de una depresión a nivel mental tal cual, Ujú. sino que deja de funcionar o empieza como a bajar la guardia, ¿no? Sería como la palabra más coloquial. Ujú. Empezamos a bajar la guardia y esto hace que nuestro cuerpo no tenga las defensas suficientes para enfrentarse a las enfermedades. Entonces empiezo a ser más vulnerable a cualquier enfermedad. Ahora, ya cuando estamos hablando de que esto va avanzando, esto obviamente va a afectar a nivel del sistema nervioso central. Entonces es ahí también porque se empiezan a generar todas estas situaciones. También estaríamos hablando de problemas de presión alta, por ejemplo, Ujú. problemas de contracturas o, bueno, en general a nivel muscular, problemas de rigidez. Y bueno, también tendemos a ser menos saludables en cuestiones de alimentación y de sueño, principalmente en cuestiones de descanso, ya sea que dormimos mucho o dormimos muy poco, y ese dormir como en los dos extremos
no me genera tampoco un descanso. Entonces mi cuerpo también se va afectando por todo este conjunto de situaciones. Y en cuestiones de alimentación, tendemos como más a consumir alimentos que me van a nutrir menos y también a comer en exceso para disminuir o con la intención de disminuir esta sensación, como para ir calmando. Tendemos, por ejemplo, a comer más papitas, todo lo que esté más crujiente, que nos da esa sensación de aparentemente de calma. Ahora, ¿cuándo estaríamos hablando de ansiedad? Pues básicamente la ansiedad diríamos que es ese estrés que continúa aun cuando la situación que me genera o esos factores estresores han desaparecido, pero yo sigo teniendo ese estrés. Ahora, si nos vamos como a algo un poquito más profundo, podríamos hacer referencia a que esta ansiedad es una respuesta emocional, igualmente displacentera, como lo es en el caso del estrés, pero aquí le agregaríamos un factor que el estrés no tiene, que es no es adaptativa. El estrés sí me puede funcionar para adaptarme a la situación. En el caso de la ansiedad, me estoy adaptando de una forma incorrecta. A eso le llamaríamos desadaptativo o no adaptativo. Ujú. Ahora, cuando estas situaciones, bueno, y también otra característica muy puntual de la ansiedad, es que depende mucho de la percepción o de la interpretación que nosotros hacemos. Es decir, puede haber una situación que para mí es totalmente amenazante o es peligrosa o es totalmente catastrófica y tú lo puedes tomar como algo muy natural y decir, oye, esto me parece una exageración, como por qué te estás alterando de esa forma. Pero para mí en ese momento es total y absolutamente real y todos los peligros que yo me estoy imaginando son reales. Quizá ya cuando paso este episodio de ansiedad y ya lo pienso con detenimiento y esta parte racional ya empieza como a hacer su parte y dices, ok, tal vez sí fue una exageración, pero en ese momento mi reacción inmediata al tener ya un trastorno de ansiedad es, esto me va a hacer daño, esto es muy peligroso y esto es, o sea, es terrible, es como nos imaginamos los peores escenarios. Ahora, esta ansiedad también la vamos a ver manifestada otra vez principalmente de tres situaciones o en tres escenarios. Los físicos, los cognitivos o los mentales Ujú. y la parte emocional. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos? En el caso físico vamos a experimentar sudoración, taquicardia, que es este incremento de los latidos del corazón, la respiración agitada. En algunos casos se pueden presentar temblores o entumecimiento de las extremidades. ¿Por qué sucede eso? Porque estoy llevando a mi cuerpo otra vez en un extremo a decirle, oye, esta situación es peligrosa para mí, tenemos que huir, tenemos que correr, tenemos que reaccionar de una forma inmediata. Entonces, eso es lo que hace que mi cuerpo de inmediato mande estas señales para que se empiece a producir estos latidos, para que la respiración sea más constante y lo que se produce también a raíz de todo esto, digamos, a nivel mental, lo que conocemos como hiperventilación, que también nos llega a afectar cuando tenemos estas crisis de ansiedad, va de la mano con esta parte mental, con esta hiperactividad, con estos pensamientos intrusivos. ¿A qué me refiero con estos pensamientos intrusivos? Son pensamientos que llegan, digamos, pues no de la nada, pero llegan de una forma inmediata y lo que me dicen, hey, esto es peligroso, esto es preocupante. Ahora, en cuestiones también cognitivas, estaremos hablando en muchos casos de obsesiones, que ya me parece que en algún otro episodio ya hemos hablado de esta parte, de las obsesiones, que son estos pensamientos que tengo constantemente, igual son pensamientos intrusivos, hacia un tema en específico. Y esto en consecuencia me va a llevar a dos puntos muy importantes que juegan un papel de verdad, híjole, más importante de lo que yo quisiera en la parte de fertilidad, que Ajá. es una, cansancio mental Wow. y dos, preocupaciones en exceso. Que esto es, creo que definitivamente, y aquí no me dejarías mentir, o bueno, si estás en desacuerdo también coméntame, pero es algo que he visto bastante común. Esta parte del cansancio mental es pues más agotador muchas veces incluso que la parte física Sí, total. y a nivel emocional que experimentamos cuando atravesamos estos episodios de ansiedad. Una, miedos intensos y en la mayoría de las veces irracionales, es decir, que no están precisamente basados en algo real o en algo que yo pueda decir, mi base para pensar esto es esto, esto y esto. No, son miedos de verdad muy intensos, muy grandes y que pues a la larga llegan a controlar de manera general pues nuestra forma tanto de pensar como de actuar. Llanto repentino,
que de repente bueno, es muy común en esta parte de los episodios de ansiedad, que de repente nos dan unas ganas intensas de llorar. Ajá. Muchas veces pasa esto y ya nos sentimos un poquito más relajados, porque también el llanto tiene sus funciones, el Claro. llanto no es malo y pues nos llega a dar cierto confort. Y también la parte de la desmotivación y la poca confianza que llegamos a sentir para dar un paso, porque vamos pensando en, híjole, es que esto va a salir mal, no voy a tener éxito, todo lo que yo haga, o sea, no importa, porque va a salir mal. Sí. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, nos imaginamos todos los, los escenarios posibles, pero una característica bastante ligada a la ansiedad es, no voy a pensar que todos los escenarios son positivos o me van a dar una ganancia, no. Todo lo que pienso es en la parte negativa y en la parte de cómo voy a verme involucrada, no solamente en no tener éxito o en no lograr esto o en este escenario catastrófico, sino que va a llevar un sufrimiento implícito. Ahora, esta ansiedad se suele basar o tiene sus bases muy arraigadas en distorsiones cognitivas de la realidad, mediante las cuales pues van a surgir estos pensamientos precisamente que nos vamos, que o van a estar enfocados en este futuro catastrófico. Wow, qué interesante, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque de hecho yo he vivido episodios de ansiedad y tal cual como los describes, creo que son bastante incómodos, tal vez muchas Sí, personas que están viendo este video tal vez también los han experimentado. Y yo creo que aprender a manejar todo eso sí es como un proceso y justamente tú hablabas claro, de que a veces el estrés es adaptativo y claro, es por temas de supervivencia, pero ya cuando se vuelve crónico, sin duda creo que es esa piedra en el zapato que necesitamos sacar, porque si no el camino realmente no se va a volver transitable. Y justamente exacto. también decías que el tema de que hay personas que ante X o Y circunstancia reaccionan de diferente manera. ¿Por qué pasa esto, Adri? Porque, eh, digamos, tenemos ciertas creencias que Ujú. vienen arraigadas a la cultura, a la sociedad, a la familia en la que crecimos, a la religión, a lo que vemos en las noticias del día a día, a lo que pasa en la escuela, el colegio, en la universidad, y vamos creando, digamos, esas creencias que van construyendo de alguna forma nuestra vida y después nos enfrentamos a esas creencias en ese momento en el que vamos a evaluar por qué nos está pasando lo que nos está pasando, porque a veces vemos al estrés y a la ansiedad como una circunstancia, como un momento, Ujú. como una situación, como algo que pasa y ya. Pero no Sí, nos detenemos a pensar, como justamente tú decías, que por X o Y circunstancia, una persona reacciona a lo mismo que me está pasando a mí de otra forma y a veces yo no lo entiendo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esta persona esté como tan relajada frente a la misma situación que estoy viviendo? ¿Qué pasa con estas creencias? ¿Son limitantes? ¿Son potenciadoras? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo poder identificar estas creencias que de alguna forma pueden ser también esa piedra en el zapato para vivir y enfrentarnos a este tipo de situaciones? claro, tiene que ver definitivamente con la parte del contexto, con la parte principalmente de familia, que es en donde pues crecemos, en donde nos educan, en donde vamos agarrando incluso muchas veces patrones y no nos damos cuenta porque precisamente hemos normalizado tanto que esto ocurra Uh -huh. que decimos, pues así han de ser todas las familias, así han de ser todas las personas. Ahora, efectivamente, en muchos de los casos estaríamos hablando de estas creencias limitantes, que hoy en día ya es como un tema bastante popular, Sí. pero no alcanzamos a dimensionar qué tan amplio puede ser este concepto o cuál es el origen tal cual, ¿no? ¿De dónde viene? Ok, sí tengo una creencia limitante. Ok, me vas a decir, es tal. En el caso de la fertilidad, por ejemplo, podría ser, nunca voy a ser mamá. Ok, Uh -huh. pero ¿cuál es el origen? Porque no me lo saqué de la manga, no es que hoy a mis 28 años dije, ay, nunca voy a ser mamá, no. Uh -huh. Esto tiene también un origen. Para empezar, bueno, o podemos comenzar por esta parte de las creencias limitantes. Son una forma en la que nosotros vemos el mundo y una realidad, pero una realidad, digamos, particular, ¿no? Hay por ahí muchos autores que nos dicen, no hay una realidad absoluta, porque todo va a depender de la forma en la que nosotros vamos a percibir lo que ocurre en nuestro contexto. Uh Y -huh. es muy cierto, pero también digamos que hay ciertos límites, ¿no? Entonces, esta realidad que yo he conceptualizado me impide alcanzar estos objetivos. Es aquí en donde podríamos ir identificando si es una creencia limitante o no. ¿Por qué? Porque
si bien estas creencias ya las traemos muy arraigadas y que efectivamente las traemos desde el contexto familia, amigos, sociedad en general, y que pues son digamos, los pensamientos con los que, o la forma de ver con la que vamos creciendo, estas creencias se tratan de ideas que no están precisamente basadas en una realidad, pero que para mí son validadas o son válidas y prácticamente llega un punto en el que decimos, pues es que no hay otro camino, esto es lo que hay y hasta ahí. Entonces, con base en todo esto, voy configurando el modo en el que me voy a relacionar con el mundo, porque como les decía en un principio, no solamente es la forma en la que yo ahorita estoy viendo la fertilidad, si nos ponemos a hacer una listita de, ok, ¿cuáles serían mis creencias limitantes en relación a fertilidad? Nunca voy a ser mamá, estoy muy vieja o muy viejo para lograr un embarazo. La única forma en la que yo puedo lograr un embarazo es a través de un tratamiento de fertilidad o de reproducción asistida. Mi cuerpo no funciona, mis ovarios tampoco funcionan. Algo que he escuchado de verdad muy triste y de verdad es que no me canso de decirlo, no porque me agrade, sino porque creo que muchas mujeres se llegan a sentir identificadas, que es esta parte de no soy una mujer porque no soy madre. O por el otro lado, una más fuerte, o al menos a mí me parece un poco más fuerte, que es, estoy seca. Entonces, él decía, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, si hay una situación de fertilidad que a lo mejor hay una cosa que no has identificado que está obstaculizando tu proceso de concepción, pero eso no significa, una, que no seas mujer, y dos, que estés seca, porque ahí ya nos estaríamos hablando de algo un poquito más extremo, pero que al final del día está basado precisamente en estas creencias limitantes. Ahora, pues estas creencias pueden estar ahí durante años, ¿no? Es más, podemos vivir y morir con estas creencias y aparentemente no pasa absolutamente nada. Y al final del día creo que todos de una forma u otra llegamos a tener en algún punto de nuestra vida este tipo de creencias, ¿no? Creo que no hay ningún ser humano perfecto o que de plano nunca en su vida las haya tenido, no sé, hasta el día de hoy no lo he conocido, ¿no? Y digo, también es parte de nuestro aprendizaje como seres humanos. Y finalmente, pues como te decía, es fruto de los diversos aprendizajes que hemos estado teniendo y también de las experiencias, porque creo que aquí un punto bien importante, hay por ahí un concepto que se llama sesgo cognitivo, si mal no recuerdo, que es precisamente esto. Nos decimos tanto esta parte, por ejemplo, el nunca voy a ser madre, me lo digo tanto, tengo esta narrativa o este diálogo conmigo misma, decir, nunca voy a ser madre, nunca voy a ser madre, que hago todo lo posible inconscientemente hablando por afirmar o reafirmar que lo que yo dije es cierto. Es algo bastante curioso, ¿no? O sea, trabajamos en la parte de fertilidad y decimos, ok, yo lo quiero lograr y estoy alimentándome, estoy yendo a esto, pero quizá no fui a terapia. Entonces aquí estoy dejando un punto fuera. O voy a terapia, me alimento bien, pero no acudí a mis citas. Entonces voy dejando estos puntos y aparentemente yo digamos que en el plano global digo, pues es que yo estoy cumpliendo con todo y no soy mamá, no estoy lográndolo. Claro. Entonces, esta parte inconsciente es cuando nos empieza a hacer estas jugadas de decir, es que tú me dijiste que nunca vas a ser mamá. Por ahí hay un maestro en la universidad que nos decía, es que el inconsciente no tiene sentido del humor. Si tú le dices, soy una persona feliz, ok, va a hacer todo lo posible para que seas una persona feliz. Si tú le dices, nunca voy a ser mamá, ok, tú dices que nunca vamos a ser mamá, entonces yo voy a hacer como esta piedrita en el zapato, decía esto hace un ratito, ¿no? Voy a autosabotearme Sí. y efectivamente, no vas a ser mamá. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que existen estas creencias? Una, cuando te digo, hago mi listita, digo, chin, no solo es en la fertilidad, también en mi vida diaria digo, es que yo soy una persona que no tiene suerte, todo me sale mal. Creencia limitante. Cuando me estoy diciendo, es que yo siempre que paso por esta calle, sale un perro. ¿Cuántos perros hay en las calles, no? Entonces, no es precisamente que la vida se haya enseñado contigo o que seas una persona sin suerte, no, 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 es que tú solito te estás dictando o te estás marcando este camino y por ese único camino es el que estás caminando. Eso no significa que no existan otros. Ahora, también sucede esta otra parte. De repente, a lo mejor yo toda mi vida me he dicho, es que pues, no, no, o a raíz de que yo empecé a desear concebir,
No, es que yo creo que yo no voy a ser una buena mamá. No, es que yo nunca voy a ser mamá. Es que pues a lo mejor ya estoy grande para ser mamá. Ok, Claro. pero ¿cuándo es también una característica que estoy identificando una creencia limitante? Cuando ya no me siento a gusto pensando en eso. Y digo, ¿y de verdad? ¿Será cierto? Cuando empezamos a cuestionarnos esta parte, ¿cuáles son las bases para que yo esté pensando esto? ¿Quién me lo dijo? Que también eso es algo bien importante, porque como te decía, como no es que algo que yo me haya inventado, que de repente me surgió de la nada, no. A lo mejor alguien en casa en algún momento te dijo, es que si tú no tienes hijos antes de 20 años, pues ya vas a ser una mamá vieja. O a lo mejor ya ni puedes ser mamá. O por el otro lado, algo que me tocó ver, por ejemplo, en el caso de una chica que su mamá le decía, híjole, pero es que tú, ni siquiera tú te quieres, ¿cómo vas a querer tener un hijo? No lo vas a querer, no lo vas a cuidar, no vas a hacer... Desde ahí, todas estas ideas y estas creencias nos las vamos, digamos, nos las vamos comiendo o Ujú. las vamos sembrando. Creo que este ejemplo me gusta un poquito más. Las vamos sembrando en la mente, pero no es suficiente con esto. La vamos regando, le ponemos abono, estamos al pendiente a ver si está creciendo, si todavía sigue ahí y no la vemos como algo que en realidad no me está generando pues ningún beneficio. Yo lo que quiero es mantenerla ahí porque una figura de autoridad, quizá mamá, papá, abuelos, me lo dijo. Y si ellos lo dijeron, ¿cómo me voy a atrever a cuestionarlo? Son mis figuras de autoridad. ¿Sí me explico? Y figuras de autoridad también podría ser el médico, por ejemplo. Claro, esta parte también es importante. Creo que en algún momento también yo te lo compartí. Yo cuando recibí mi diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pues la reacción de la primera frase de la doctora fue, no te preocupes, no estás embarazada. Al contrario, tú nunca vas a poder tener hijos. Es, a ver, espérame, nunca voy a poder tener hijos, pero ni siquiera hubo una explicación. Pero efectivamente, como fue una figura de autoridad, fue un médico en este caso, y aparte no solamente un médico cualquiera, ¿no? Un médico especialista, una ginecóloga, la que lo digo, pues entonces tiene razón, porque ella sabe, ¿no? O sea, ella estudió, ella conoce los procedimientos, ella sabe cuál es el tratamiento, y si ella dice que no puedo tenerlos, pues Ujú, igual tiene razón, ¿no? Pero ujú. no nos atrevemos, y precisamente no nos atrevemos a cuestionarlo porque lo vemos, no por hacer menos su trabajo ni nada, por supuesto que no, yo lo respeto y admiro bastante el trabajo que ellos hacen, pero es como que nosotros nos ponemos a este nivel y ponemos a los demás en este nivel, en donde ellos lo saben todo y nosotros no sabemos nada. Y entonces ellos nos pueden decir que sí y que no, y nosotros lo tenemos que acatar. Y tampoco va por ahí el asunto. Cuando te empiezas a dar cuenta que también puedes tener cierto control de algunas cosas y que también empiezas a dimensionar qué impacto puede tener todo lo que tú te estás diciendo a ti, porque no solamente es lo que ocurre alrededor, sino con lo que yo me estoy alimentando y no hablo de comida, sino Ujú. a nivel de pensamiento. Y cuando empiezas a cuestionarte toda esta parte y dices, pero ¿de verdad será cierto? Y aparte también algo muy característico que pasa en la parte de situaciones de fertilidad. Me siento como la única mujer que está pasando por esto. Sí. Entonces, cuando empiezas a descubrir que hay otras mujeres que tienen historias similares y que han tenido su positivo, y que hay otras mujeres con historias similares que de plano dicen, ¿sabes qué? Pues es que este no era lo que yo buscaba. En realidad yo no buscaba un bebé. No quiero tener hijos. Yo quiero a lo mejor estar con mi pareja, o yo quiero estar sola, o yo quiero viajar, yo quiero a lo mejor algo a nivel laboral, a nivel académico, no lo sé. Les digo, es bastante rico en posibilidades esto, ¿no? Claro. Pero ya es por decisión propia y ya lo haces de una forma consciente, que esta es la parte interesante. Ya no es porque mi parte o la parte conductual va por un lado y la parte inconsciente va por otra y la parte en la que yo hablo está también por ahí desviada. Y entonces cuando yo no tengo congruencia, ¿cómo voy a lograr mi objetivo si cada uno va por su lado? Wow. ¿Y cómo hacemos, Adri, para, digamos, se puede romper esas creencias? Sé que no es un trabajo de, ok, hoy escribo mis creencias, acá pongo unas diferentes y ya se acabó. Si fuera tan fácil, creo que todo el mundo ya estaría como con creencias nuevas y todo Claro. súper bien, pero no, no es un trabajo tan fácil, sin duda. Yo creo que tomar terapia, siempre lo digo, es una piedra angular y una parte de este rompecabezas que es fundamental. Pero más o menos si hay algún tipo de ejercicio, Ujú. algún tipo de tip
en el que yo pueda identificar, como tú decías, escribir las creencias limitantes que tengo, empezar como a cuestionarlas y después como transformarlas, romperlas o algo que podamos hacer como para Ujú. ir redibujando, digamos, el camino. Claro. Bueno, para empezar, como te decía, una sería asimilar que tengo o identificar que tengo creencias limitantes. Ujú. Asimilar que no soy el único ser humano en este mundo que tiene creencias limitantes, porque todos en algún momento, te digo, al menos todas las personas que yo he conocido en un momento u otro las hemos tenido. Sí. Efectivamente, enlistarlas nos ayuda. Y este ejercicio de colocarlo en una hoja, creo que es bastante funcional. Y ahorita vamos a ver por qué. Una, porque no es lo mismo que el pensamiento vaya divagando y diga, pues mi creencia limitante es esta. Y de repente volteo, ay, mira en el Facebook este video, ja, ja, ja. Y tu creencia limitante quedó quién sabe en dónde, ¿no? Y de repente pues ya se te volvió a olvidar y a lo mejor mañana te acuerdas de otra. Pero mira en la televisión este comercial, ya se me antojó ese refresquito. Y tu creencia limitante, otra vez. Entonces, cuando tú lo tienes plasmado en el papel, es, a ver, existes, aquí te veo, aquí estás y eres esta y me está afectando, este sería el segundo paso. Cuestionarme, ¿ha sido de utilidad o me ha obstaculizado? ¿Cuáles son los beneficios que me ha traído y cuáles son las desventajas que me ha traído? Y aquí también podríamos encontrarnos con la parte de la zona de confort, porque a lo mejor el no cambiar esa creencia limitante, pues es que no me voy a enfrentar a algo nuevo, esto ya lo conozco, ¿no? Y Ujú. digo, también es válido, no se los critico, pero ya eres consciente de que te estás quedando con esa creencia, que has decidido quedarte con esta creencia. Ahora, vamos a hablar también de modificar nuestro lenguaje y que esto iría de la mano con la parte de la visualización, que sí, ya sé que muchas personas de repente dicen, no, pero es que cómo eso te va a ayudar. Y no, a ver, no es solamente decir, ay, ya me lo imaginé bonito. No, te Ujú. imaginas un escenario diferente, en donde ya no va a ser toda la parte catastrófica. No, ok, pues así como podría ser que nunca sea mamá, podría ser que sí, y entonces digo, pues a lo mejor mi vida cambiaría en esto y esto. A lo mejor estas actividades ya no las pueda hacer, pero a cambio voy a tener este tipo de convivencias, estas experiencias, no sé, digo, ya cada quien de acuerdo a sus objetivos de vida, por supuesto. Pero también escrito, porque así puedo hacer este balance de decir, esto es lo que me está beneficiando, esto es lo que no. Ok, Perfecto. empiezo a visualizar ahora la otra parte. Ok, soy mamá. Pues en esta parte, pues es como la parte no tan divertida, pero voy a tener estas ganancias. ¿Qué decides? ¿Lo quieres intentar? No, pues mejor me quedo con la parte de confort que me dicen no eres mamá y pues así está padre. Cada quien tomará sus decisiones. Ahora, en cuanto al lenguaje, creo que esta es una parte bien importante, como te digo, porque cómo nos hablamos impacta mucho en muchas áreas, que tiene que ver también con la parte desde cómo fuimos educados, cómo vamos viendo el contexto y Ujú. a raíz de eso todo lo que nosotros vamos agarrando. Un ejemplo bastante común, no aplicado precisamente a la fertilidad, pero un ejemplo bastante común es cuando les dicen a los niños, es que eres un tonto, es que eres un inútil, es que eres... Ok, ¿qué crees? Que cuando ese niño crezca, pues va a ser un tonto, va a ser un inútil y no va a poder hacer nada de su vida y va a depender de ti. Wow. Lo mismo pasa de este lado. Entonces, cuando tú le hablas, dicen por ahí, le hablas bonito a un niño, ¿no? Y tú le dices, ok, es que yo confío en ti, es que está bien equivocarse, no sé, no sé, cualquier situación, digamos, en la parte positiva, a esto le llamaríamos creencia potenciadora, Ajá. que sería pues la contraparte. Ahora, ¿cómo aplicarlo en el caso de fertilidad? Algo que es, creo que bastante funcional o que he podido ver que es bastante funcional es, una, que el bebé llegará a su tiempo, pero que mi cuerpo, mente y espíritu, y con hablar de espíritu no estamos hablando de la parte religiosa, que eso estaría también bueno hablarlo en otro podcast, esta parte espiritual, Ujú. que están preparados para recibirlo. Esta creo que es una de las creencias potenciadoras más útiles y que la contraparte es una de las que más nos afectan, porque no nos sentimos preparados para recibir un bebé. Ujú. Y la realidad es que nunca estaremos listos porque no sabemos cómo va a ser esa experiencia. Dicen por ahí, nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Entonces tampoco es como que alguien te enseñe tal cual cómo recibirlo. Porque a lo mejor, insisto, en nuestra
imperfección como ser humano, pues a lo mejor siempre va a haber algún detallito por ahí que no esté perfectamente bien alineado, pero sí puedes trabajar para que a medida de lo posible estés preparada para recibirlo. Y si tú no te sientes preparada, ¿cómo pretendes recibirlo también? ¿No? Claro. Otra Que no pequeña... tenga tiempo, creo que es eso. Exactamente. Esto, fíjate que es bastante común cuando nosotras tenemos ciertas prioridades a nivel laboral o a nivel académico, que no las juzgo, por supuesto, al Ujú. contrario, me da gusto cuando esta formación, este deseo de seguir creciendo, me encanta. Pero si por un lado dices, es que quiero ser mamá, híjole, pero es que como que no me va a dar tiempo. Y esto lo piensas. O sea, no solamente es que lo hables, no, lo estás pensando. No, pero es que no tengo tiempo porque a qué hora voy a, no, y es que mi pareja, y no, no, ahorita no. Pero por acá dices, no, es que sí quiero ser mamá. Ok, ahí hay una incongruencia con lo que estás diciendo y lo que estás pensando. Sí. Y con lo que estás haciendo todavía puede no coincidir o no necesariamente coincide con las dos anteriores, ¿no? Que es una parte también bien, bien importante. Entonces aquí mi autosabotaje es, ok, yo le estoy diciendo a mi cuerpo que no está listo o en la manera general, mi vida no está lista para recibir a un bebé porque no tengo tiempo para atender a un bebé. Es más, a lo mejor ni siquiera tengo tiempo para gestar a un bebé. Entonces, desde ahí nos estamos dando estas indicaciones. Ujú. Otra cosa que podría funcionar, el ver al cuerpo como un cuerpo fértil y no solamente en la parte de concepción, cómo está funcionando mi cuerpo, porque también es algo que muchas veces llegamos a descuidar, no solo las mujeres, creo que de manera general, y también dependiendo del contexto en el cual vivimos, que decimos, pues estoy bien de salud, ok, ya te revisaste o te hiciste al menos tu chequeo básico hace como 5 años. En el caso de las mujeres, ¿te hiciste tu chequeo ginecológico? Pues creo que la última vez tenía como 20 años. ¿Cuántos años tienes? 35. A ver, espérame. Ahí está bien, estás teniendo descuidos contigo. Entonces, aparentemente eres sano, pero no sabes en realidad si lo eres o no. Yo contaba también en cuanto a mi experiencia, ¿no? Y me decían, es que eres una mujer joven y eres una mujer pues, que no tiene una complexión robusta, ¿no? O no eres gordita. Pues eres una mujer sana. No, lo que revelaban mis estudios es que había una dislipidemia por el síndrome de ovario poliquístico. Y yo ni en cuenta, ¿no? Porque incluso los mismos médicos me decían, es que a ti no te hacen falta esos estudios porque eres joven, porque no eres mamá, porque eso es... Volvemos a lo mismo. La autoridad me dice, o en este caso el médico, me dice que pues por ser joven y por tener esas características no puedo enfermar, pues yo digo, ok, si él lo dice, si él es el que sabe, pues entonces yo le hago caso, ¿no? Entonces, ok, sí le hago caso al médico, pero tampoco le delego toda la responsabilidad de decir, pues es que como tú me dijiste que así era, yo te hice caso, no, también tiene que haber cierta iniciativa de mi parte y ver, ok, pues esa es su opinión, pero no está de más corroborar que de verdad todo esté en mi cuerpo funcionando de una forma correcta, ¿no? Ahora, hablando de fertilidad, también hablaríamos, por ejemplo, en el caso de la creatividad. No solamente estaría enfocada en la parte de concepción, que eso también creo que es bastante común en muchos lugares, el decir, fértil igual a mamá. Ok, no, va un poquito más allá de todo eso. Y aquí la parte creativa quizá nos podría ayudar. Cuando escribo, cuando dibujo, cuando cocino, cuando hago cualquier tipo de actividad que me sale de acá y me sale si tú quieres también de acá y me nace y tengo esta intención y la hago con gusto. Aquí también podríamos hablar un poquito de esta parte fértil. Sí, sí. Ahora, otra cosa, también el ligar la parte de pareja, que esto también de verdad que yo siempre les hago mucho hincapié. Ok, ¿quieres tener un bebé con tu pareja? Sí, pero ¿cómo está la relación de pareja? Porque a veces digo, ok, mi cuerpo está listo para concebir, pero dejo a un lado a mi pareja. Doy por hecho que mi pareja también ya está lista. Ok, Ujú. entonces, ¿cómo lo puedo integrar? Mi cuerpo y el de mi pareja están listos para concebir. Este sería como un pequeño ejemplo, ¿no? Pero Ujú. sí, no dejar de lado la pareja, porque tampoco es como que, pues ya va a suceder esto, ya concebimos y ya, adiós pareja, ¿no? O antes de la concepción, pues no, tú como pareja no existes, únicamente en el proceso de fecundación, ahí sí somos pareja, no. O sea, la Claro. pareja va más allá y que también eso es algo que siempre les invito a revisar. ¿Cómo está tu pareja? De verdad, el hombre con el que estás al lado o la mujer con la que estás compartiendo tu vida o con la que compartes este deseo, ¿es la persona con la que deseas concebir? Ha habido muchos casos en los que me dicen, pues es que, pues yo siento que no. O por el otro lado,
es que yo quiero tener un bebé, pero es porque él lo quiere o porque ella lo quiere. Entonces ahí también estamos hablando de incongruencias como pareja y donde la comunicación, como siempre, es clave. Ahora, otro ejemplo, que también eso funciona lo considero un poquito más funcional en el caso de parejas que ya han perdido un bebé, bueno, uno o más bebés, Ujú. el decir o el enfocarnos en voy a concebir un bebé sano, pero no solamente voy a concebir un bebé sano, sino este bebé sano va a ser recibido con amor, con agradecimiento y con deseo. Que el agradecimiento creo que también es una parte bien importante, porque damos por hecho que las cosas tienen que suceder solo porque sí, Sí. pero no las vemos ni desde el amor, ni desde el agradecimiento, ni desde una parte consciente, ni desde un deseo, o no desde un deseo propio, como te decía hace un ratito. Entonces son muchos aspectos y efectivamente volvemos a mencionar esta parte de ir acompañado con un especialista. No solamente es por decir, pues ve con un psicólogo o ve con alguien que te acompañe en tu proceso solo porque sí, no. Es porque esa otra persona a lo mejor puede ser tu espejo y te puede decir, a ver, aquí hay detallitos que estabas dejando fuera. Entonces, esa parte psicólogo, paciente, o en este caso psicólogo, mujer, hombre o pareja que busca concebir, es bien importante porque también creo que en la parte de las creencias limitantes, bueno, tanto en creencias limitantes como en distorsiones cognitivas que al final del día van de la mano, la mayor dificultad que se nos puede plantear es precisamente que no somos conscientes de cuándo estamos siendo afectados por estos. O sea, Ujú. damos por hecho que así son las cosas, que así, o sea, es que ese es el único camino por el cual podemos nosotros viajar en esta vida y que no hay más. Entonces, cuando esta persona te empieza a hacer como este eco y empiezas a identificar cosas y empiezas a descubrir situaciones que tú, es que por lo que yo creí que era normal, pues como que no me está funcionando. Y aquí hay otros 3, 4 caminos que puedo seguir, vamos a probarlos. Cuando lo hacemos, muchas veces, no digo que en todos los casos, porque sí he conocido personas que lo hacen como por su cuenta y de verdad que les admiro esa fortaleza y esa forma de actuar, pero creo que definitivamente en todas las etapas de nuestra vida siempre es importante estar acompañados porque también solemos autosabotearnos mucho, ¿no? Entonces ya no tenemos como que las herramientas suficientes o no tenemos esa confianza suficiente y si desde ahí partimos, desde una autoestima baja o desde una poca confianza en mí, difícilmente voy a tener pues resultados o los resultados que yo quiero, ¿no? Porque voy a tener resultados, pero quizá no sean tan satisfactorios como yo los estaba esperando o como yo los estaba deseando. Sí, totalmente. Y a veces en esta búsqueda, justamente como creencias limitantes, después de que pase tal vez un año de búsqueda de forma natural, empezamos a pensar, ok, la única forma es un tratamiento. Y eso también Así es, puede ser, de hecho, una creencia limitante. Y entonces claro. voy a tener que vender el carro, voy a tener que endeudarme para que poder pagar el procedimiento. Y tal vez, como tú dices, si hacemos este ejercicio de ponernos las creencias, de poder enfocar si han sido útiles o no, de qué beneficios, qué desventajas nos han traído, de poder incluso reescribirlas, como tú decías, y plasmarlas, leerlas y tenerlas ahí, nos va a poder como que abrir un camino y ver otras posibilidades. Y justamente en esas posibilidades seguro vamos a ver la terapia, porque eso fue lo que me pasó de hecho también a mí. O sea, realmente creo que es un ahorro significativo poder hacer este ejercicio de las creencias y buscar el Así es. camino que tú consideres, sea la psicoterapia, sea buscar algún acompañante de naturopatía, herbolaria, sea lo que tú consideres a través de este ejercicio de creencias, hacerlo, pero realmente empezar a ver otro camino de posibilidades. Adri, hablabas Claro. de las distorsiones cognitivas y de hecho es un ejercicio que hicimos en el círculo de mujeres que estamos llevando a cabo. ¿Puedes contarnos qué son y cómo identificarlas? Porque creo que también juegan un papel importante adicional a las creencias limitantes para enfrentarnos al estrés y a la ansiedad. Claro, definitivamente. Y es que al final del día, tanto las creencias limitantes como la situación de ansiedad, pues su base son las distorsiones cognitivas, porque muchas veces llegamos a pensar que, insisto, ¿no? La parte de decir, no, pues es que ante esta situación lo que va a pasar siempre, siempre, siempre es esto. Ahora, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Son maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esta parte de erróneo. Uh -huh.
se presentan o tienen como característica principal es que están disfrazadas, podríamos decir, de pensamientos cotidianos. Esto es lo que hace que nosotros demos por hecho que las situaciones van a ser, pues, o que este es el único camino que nosotros podemos seguir. ¿Por qué? Lo hacemos tan cotidiano, lo hacemos tan común que, ay, lo hacemos tan común que decimos, pues ya, no hay de otra forma. Pero, eh, eh, ¿cómo cómo te podría decir? Digamos que decimos aquí en México, se vuelven el pan de cada día, ¿no? O sea, ya es como, como una rutina, como cuando tú dices, ay, es que yo hago 1 hora de ejercicio todos los días de 8 a 9 de la mañana. Lo mismo pasa con esa parte de los pensamientos. Están disfrazados de estos pensamientos, llegan diferentes veces al día, a veces diario, a veces quizá no diario, pero sí con cierta frecuencia, o ante ciertos eventos, y, y el cerebro lo que dice, ah, pues es que esta situación fue así. En mayo de 1993 me pasó que yo caminé cerca de una coladera y me caí. Ah, entonces lo que va a pasar cuando yo pase ahora por esta nueva calle que tiene una coladera que a lo mejor está tapada, pero seguramente si yo paso por ahí, la tapa de la coladera se va a caer y entonces yo también me voy a caer ahí. Entonces vamos dando por hecho que todas las situaciones van a ser como iguales, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las principales características de esas distorsiones cognitivas de las cuales estamos hablando? Una, son pensamientos automáticos, es decir, que llegan, se presenta la situación y el pensamiento llega. No es que yo esté pensándolo tal cual y decir, ay, es que me va a ir mal, me va a ir mal. No, o sea, muchas veces pasa una situación y de repente digo, ah, esta situación o este pensamiento llega así rapidísimo, es una respuesta inmediata prácticamente. Dos, generan supuestos o suposiciones desadaptativas, que era de lo que hablábamos hace rato con la parte de la ansiedad. Es decir, no tiene precisamente una base, no hay algo que me indique que tal cual va a suceder de esa forma, pero digamos que es una adaptación distorsionada ante esta situación. Y por lo general tienden a enfocarse a la parte negativa, que es aquí en donde, pues digamos que está el peligro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en estos casos eh, todo es como todo va a salir mal, o sea, no hay un escenario positivo, no hay una situación en la que yo me vea beneficiado. O sea, definitivamente va a ser una situación en la cual pues yo me voy a ver totalmente desfavorecida. Ahora, ¿cómo funcionan estas distorsiones? Me gusta utilizar un esquema que se llama modelo ABC, que nos habla de situación, de pensamiento y de emoción y conducta. Ahora vamos a ir por partes. La situación es la A de este modelo y nos va a hablar de ese estímulo que dispara el pensamiento, puede ser independiente de la persona. Con estímulo me refiero, por ejemplo, a una situación, bueno, tal como su nombre lo dice. Bueno, ahorita les pongo unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Pero se presenta esta situación y eso me lleva al pensamiento. A eso me refería yo con la parte de pensamientos automáticos. Ahora, ¿qué es la parte interesante de la parte B o de la parte del pensamiento? Que esta situación o estos pensamientos van a depender de mi percepción o de mi interpretación de la situación. Aquí justamente es donde están instaurados los modelos de creencias, los sistemas de creencias, que podría ser tanto las creencias limitantes como creencias que puedan potenciar. Aquí específica, es como la parte medular de todo lo que hemos estado hablando en este camino, en este episodio. Y después esta parte de los pensamientos es lo que va a generar o va a pasar al paso C, que es emoción y conducta. ¿A qué nos vamos a referir con emoción y conducta? Es la parte, en cuanto a emoción, la reacción fisiológica inmediata que va a depender de la interpretación. Es decir, situación, pensamiento y emoción. Y
aunque aquí está englobado en la parte, en este modelo está englobada la conducta, aquí yo creo que sí podría dividir como en un cuarto paso o en una cuarta etapa Ujú. la parte de la conducta, que efectivamente pues va a depender de esta interpretación, de esta reacción fisiológica y la intensidad, por supuesto, también va a depender de la persona, de las experiencias y de cuál sea el sistema de creencias que tenga como referencia. Ahora, para hablar de algunos ejemplos de las distorsiones pues más comunes Ujú. y de cómo aprender a identificarlas, podemos hablar, por ejemplo, bueno, digamos, hay diferentes tipos. Podemos hablar de la sobregeneralización, esa es creo que de las más comunes, que se refiere a esta tendencia que tenemos a creer que si algo ocurrió una sola vez, nos va a ocurrir siempre. Sí. El ejemplo que les decía ahorita de la coladera es como en el ejemplo de la vida diaria. Otro ejemplo de la vida diaria sería decir, es que a mí siempre me va mal, o sea, todas las cosas malas que puedan pasarme, me pasan. Y siempre, y únicamente a mí, no a las demás personas. Las demás personas viven una vida normal, pero a mí específicamente siempre me va mal. En la parte de infertilidad, ¿cómo las podríamos ver? Con nunca lograré mi embarazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo intenté hace un año Y no y pues funciona. no funcionó. Ujú. Dejé pasar 6 meses, un año, un mes, el tiempo que haya sido. No, es que esta vez no lo voy a lograr. O sea, es que yo nunca lo voy a lograr. No importa la cantidad de veces, no importa si lo intento una vez al mes, una vez al año, una vez cada 5, no importa. Es más, podría estar en un tratamiento de fertilidad, pero como el primero ya fracasó, entonces ahora siempre voy a fracasar y no voy a lograr mi embarazo. Y aquí tenemos también esta parte de identificar que en las distorsiones cognitivas hay como ciertas palabras clave. En Ujú. este caso de la sobregeneralización, podemos tener siempre, nunca, es como las más comunes, ¿no? Ujú. Todo, nada, es como irnos también a una parte, Extremo. ajá, exactamente, a algún extremo. Eh, ¿Qué otra distorsión cognitiva? La personalización. Esta también la he visto muy común en casos de fertilidad, que es sentirme responsable de todos los acontecimientos sin tomar en cuenta que puede haber otros factores, que es básicamente más que sentir responsabilidad, es sentir culpa. Aquí sí me gusta hacer la diferencia entre culpa y responsabilidad, porque no es me hago responsable de un hecho o de las consecuencias de un hecho que yo propicié, no. O sea, yo tomo esa culpa, yo tomo ese sufrimiento, toda esta parte de autoflagelación, les digo yo a mis pacientes, Ujú. en donde no solamente es suficiente con saber que yo lo hice, sino que yo tengo que pagar por eso. Ahora, ¿cómo aplicaría en la vida diaria? Cuando, por ejemplo, llegas a una fiesta y la gente está así como aburrida y no tiene ganas ni de comer, ni de bailar. O sea, en general el ambiente es como muy apático. Ujú. Y llegas tú y dices, no, es que cuando yo vengo la gente no es feliz. Mejor me voy, Mm. porque si yo me voy, pues puede ser que el ambiente pues mejore, ¿no? O a lo mejor se van a divertir, o es que yo los pongo tristes, ¿no? En el caso de fertilidad, podría ser dos muy importantes. Una, es culpa mía totalmente el no poder concebir, es decir, mi pareja es totalmente perfecta y hay que ponerle en un altar porque él es totalmente fértil, pero yo no. Es mi culpa que no podamos tener hijos. Y a lo mejor ni siquiera hay estudios que lo respalden, Ujú. pero yo en mi creencia o en mi distorsión, lo que digo es que es totalmente mi culpa, o sea, no hay de otra. Y no tomo en cuenta que a lo mejor puede ser un factor que a lo mejor no estaban en mis días fértiles, que a lo mejor hay alguna situación con pareja, que a lo mejor hay por ahí alguna situación alimenticia, no, o sea, no, en general es mi culpa porque sí o sí. Y Claro. aparte te digo, o sea, esta parte del sufrimiento que como nos encanta sufrir en cierta etapa también cuando vivimos esta parte del duelo por la pérdida de la salud reproductiva. Ay, quizá ni siquiera nos estamos dando cuenta que la sufrimos. O sea,
Solamente es como sufres porque así debe de ser y ya, ¿no? O sea, no hay otros caminos. escuchando el video. Ajá, Eh, este modelo ABC de las distorsiones, a lo mejor alguien esté como tomando nota y diciendo, a ver, me voy a remontar a tal episodio para ver cuál fue mi distorsión en ese momento, digamos en un tratamiento de fertilización in vitro, se me ocurre. ajá, Esto no pasa al mismo tiempo, ¿verdad? Digamos que empieza el tratamiento, yo tenía una creencia limitante que a lo mejor era, tengo 40 años y he escuchado, he leído y he visto y me han dicho a mis familiares que a los 40 años como que es imposible ser mamá. Entonces esa, digamos, es la creencia limitante de base. Voy a la ajá, situación que sería la fertilización in vitro ajá. y luego voy a la parte de los pensamientos en donde esa creencia como que se repite y empiezo a pensar lo que tú decías, otras cosas que nos acompañan en la vida. Tengo mala Claro, suerte, es que todo me va mal, es que no me va a alcanzar el dinero, es ajá. que X y Z, entonces le voy aumentando el pensamiento y le estoy dando. Pero eso no se da en el mismo tiempo que empieza el tratamiento, sino que es como un proceso que se va a ir dando este modelo ABC que tú decías. Ajá, podríamos hablar como de una reacción en cadena. Ok. O sea, puede ser que lo experimentes a lo mejor en el mismo día o puede ser que sea muy continuo. Es decir, mi tratamiento es a las 5 de la tarde y de repente el pensamiento vino a las 5:01 y así. O sea, no hay como tal cual decir, este es el tiempo en el que se lleva en surgir, ¿no? Perfecto. Pero sí podría hablar definitivamente de una reacción en cadena. Y ahora, que no solamente va a ser suficiente con esa parte de pensamientos, como tú me decías hace ratito, ¿no? A ver, empiezan mis creencias limitantes de decir, es que no, es que esto no va a suceder, es que no me va a alcanzar el dinero, es que no creo lograrlo. Ok, la parte de pensamiento. Pero entonces, ¿esto qué me va a generar? Esta parte, digamos, como de recuerdo, por decirlo así. Ujú. Ok, ¿cómo me sentí en aquel entonces? Me sentí triste, me sentí enojada, me sentí frustrada, ¿cómo me sentí? Entonces lo asocio y estas asociaciones hacen que a lo mejor en ese segundo tratamiento quizá tú ibas con toda la actitud, ibas feliz, ibas muy optimista, pero de repente suceden estos factores en cadena y el cerebro dice, ¿te acuerdas cómo nos sentimos en aquella ocasión? Ah, hay que sentirnos tristes, frustradas, enojadas, hay que llorar, hay que pelearse con la pareja. O sea, y es aquí en la parte emocional conductual, porque no solamente se queda en la parte de la emoción, entonces ahora a lo mejor dentro de esa frustración de repente, pues ya te vas a casa y resulta que fue un negativo, vas a casa y de repente tu pareja te dice, oye, ¿te parece si vamos a cenar? Pero no estás viendo que me siento mal, o a lo mejor ni siquiera le contestas, y te volteas y lo ignoras, o no sé, entonces, es el ejemplo como más clásico. Que aquí, y fíjate, qué bueno que salió este tema, porque algo que siempre les recalco a las chicas, no porque a los hombres no les pase, porque también conozco a un par de caballeros a los que les ha sucedido, pero damos por hecho que ellos deben de reaccionar de la misma forma en la que nosotros reaccionamos, o que van a sentir exactamente lo mismo y a pensar exactamente lo mismo que nosotros pensamos. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros acá en terapia, no somos adivinos. no, no sabemos exactamente qué piensas, ¿no? Nos basamos en conductas, en lo que nos dices, en lo que observamos, pero no es, te voy a leer la mente, es que estás enojada, no. Entonces, lo mismo sucede con la parte pareja. Insisto, puede ser hombre o puede ser mujer, y tampoco es porque dice, es que defiendes a los hombres. No los defiendo, pero sí intento que como pareja seamos un poquito más empáticos. Yo comentaba en alguna otra ocasión a una charla que me invitaron. Yo daba por hecho en el caso de mi pareja, ¿no? Yo daba por hecho que él pensaba ciertas cosas, ¿no? Y de hecho tiene muy poco que le dije, oye, pero ¿tú qué piensas en relación a esto? ¿No? Y dice, pues es que a mí en realidad no me preocupa esto, así. Y lo empezamos a platicar y así como que, pues como que muchas ideas y muchas situaciones que yo me hacía o yo me imaginaba dentro de mi ansiedad y dentro de mis procesos de asimilación, era como que, a ver, es que pues, como que si estás un poquito lejos de la realidad, si estás equivocada, pero no hay como preguntarlo, no hay como decir, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué piensas respecto a eso? A lo mejor él también dentro de su
ánimo o dentro de su intención de hacerte sentir mejor, pues está proponiendo esta distracción, ¿no? Él lo ve como distracción, no lo ve como un, ay, no me importa, yo quiero comer, no. O sea, va por otro lado. Pero es aquí en donde, insisto, la parte de comunicación y no solamente con la pareja, puede ser con amistades, con hermanos, con papás, con cualquier persona con la que yo me esté relacionando, porque ellos quizá no saben cómo me estoy sintiendo. Entonces, dentro de esta, pues no sé si llamarle costumbre o cómo llamarle, de esta intención de hacerte sentir mejor, quizá digo algo que no te hace sentir bien, pero yo no sé que no te hago sentir bien o que te estoy incomodando. Yo doy por hecho que como así lo hacen las demás personas, pues entonces también yo lo tengo que hacer. Y al contrario, yo muchas veces les digo, es que a veces funciona más el decir, te abrazo, te escucho, me callo y a ti te sirve. Pero yo me siento incómoda porque tengo esa necesidad de decirte algo. Pero, insisto, bueno, de verdad me gusta recalcar mucho esto, ¿no? Sí, dicen aquí en México, ¿no? Que al que no habla Dios no lo escucha, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo yo voy a comprender lo que tú sientes si no me lo explicas? ¿No? Y también esta otra parte, yo le decía el otro día a otra psicóloga, ¿no? Es que yo me aferraba en que él entendiera cómo me estaba sintiendo, cuando ni siquiera yo sabía cómo, o yo no entendía cómo me estaba sintiendo, ¿no? Entonces es como un tanto irónico, ¿no? Y es parte del proceso y dentro de esta búsqueda de saber qué es lo que está sucediendo en mi interior, por supuesto, ¿no? Pero vaya, ahora ya me causa cierta gracia, ¿no? Pero en ese momento era como que, es que no entiende, ay, es que como debería de hacer esto, esto y esto. Y ya lo hablaste, no. Entonces, ¿cómo quieres que suceda, no? Ujú. Qué interesante, yo creo que justamente también esa parte de la comunicación podría ser otra pieza del rompecabezas que yo siempre digo que puede ayudar a este Sí, proceso de estrés y ansiedad, sin duda, porque a veces nos tragamos las cosas, no les hablamos, no vamos a terapia, no invertimos en terapia y pensamos que la pareja nos tiene que leer la mente, saber cómo nos sentimos, tiene que actuar como nosotros sí. queremos, tenemos expectativas y creo que en vez de que el estrés y la ansiedad que serían como una bolita, empiecen a bajar su volumen y su densidad, empiezan más bien a crecer. Entonces creo que sí es una invitación también a que como uno de esos tips ahora hablando de estrés y ansiedad sea que podamos comunicarnos mejor también con nuestra pareja. Sí, definitivamente. Y fíjate, tocaste un punto bien importante que sí, yo siempre le sugiero en el momento, es más, en cualquier momento de tu vida creo que nunca está de más el invertir en la parte terapéutica en cuestiones de psicólogos, porque siempre aprendes algo, siempre aprendes herramientas, aprendes a gestionar quizá emociones, o sea, siempre hay algo que aprender y lo aprendes de ti mismo al final del día, pero son cosas que a lo mejor no somos capaces en ese momento de ver. Y por el otro lado, la parte de las redes de apoyo, porque no es lo mismo vivir una enfermedad o vivir un padecimiento o vivir una pérdida o vivir algo teniendo en quién apoyarte, teniendo tu red de apoyo, hijos, amigos, pareja, Ujú. familia, no sé, a estarlo viviendo sola, porque de verdad es muy pesado. Y eso lo comparto a nivel tanto personal como a nivel de experiencia con otras chicas, el vivirlo en soledad, el vivirlo sin poder hablarlo, sin poder siquiera escribirlo, porque muchas veces eso funciona. Dices tú, ok, Ujú. estoy en mi soledad, estoy platicando conmigo, pero lo escribo o lo hablo o lo grito, hago esto, pero no. En muchos de los casos sucede que me siento tan incomprendida y me siento tan única en el mundo y decir, es que soy la única mujer que está viviendo esta situación o esta complicación para tener un bebé, entonces nadie me va a comprender. Y espérame, ¿y tú te estás comprendiendo? Ok, desde ahí vamos paso a paso. Ahora, por el otro lado, el estar socioculturalmente hablando, habituados a hacer ciertas preguntas de las cuales, por supuesto, ya hablamos en otro podcast de cómo enfrentarnos a estas preguntas incómodas, Ujú. pero cuando tú le explicas a las demás personas cómo te sientes y que te incomoda y que pues la situación no es como tan sencilla como muchas veces suele parecer, esta frase de decir, naces, creces, te reproduces y mueres, Sí. que traemos tan pegada, al menos aquí en México, o decir, naces, creces, te casas y vienen los bebés, ok, pero ¿y si los bebés no llegan?
¿qué pasa, no? No estamos educados y creo que estos espacios que se están abriendo, que ahora en lo que tú, yo y algunas otras mujeres hemos estado trabajando, creo que son bien importantes porque no solamente es educarnos a nosotras como las personas que estamos viviendo la experiencia, sino es educar a nuestras parejas, es educar a nuestra familia, es decirles que hay algo más allá, que si hay que si hay tristezas, que si hay enojos, que si hay todo un mundo de emociones, de pensamientos, de sentimientos que rondan alrededor de estas situaciones con fertilidad, que no son fáciles de digerir y que muchas veces nosotras sentimos las ganas de expresarlo y en el momento en el que tocas el tema es como que la familia y ahora qué les respondo, ¿no? O sea, tampoco los culpo, les digo, es que por su culpa me siento mal. No, no, no. Ujú. Pero el saber que hay otros caminos, el saber que tienes la posibilidad de compartir esta información con las demás personas y el hacerles saber que no es una exageración tuya, que no es una situación que sea imposible de comprender, que es una situación que quizá a lo mejor no la vayan a experimentar o a comprender en un 100%, pero al menos ya empieza a haber más empatía y no dices, híjole, es que yo no sabía que te sentías así, ¿no? Yo no sabía que podías experimentar esas situaciones, yo no sabía que incluso a lo mejor llegaste a pensar en casos de depresiones ya muy severas, yo no sabía que a lo mejor podías experimentar esta sensación de decir, es que si yo no soy mamá, mejor prefiero morir, ¿no? Que nos lleva a estos extremos, el no tener estos recursos, el no tener estas redes de apoyo, el no saber que a lo mejor hay alguien allá afuera que quizás sí tenga a lo mejor alguna palabra de aliento o de apoyo, pero yo dentro de mi creencia limitante de decir nadie me puede apoyar, me cierro. Y entonces me empiezo a comer todo esto y volvemos a hablar de esta alimentación, no en situaciones de comida, sino en situaciones de pensamiento y de emociones, y me lo empiezo a comer y entonces empiezan a aparecer más enfermedades y entonces a lo mejor mis padecimientos síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor endometriosis, a lo mejor tiroides, a lo mejor cualquier situación a nivel hormonal, se agrava. Y entonces yo digo, pero ¿por qué si no estoy tomando mis medicinas? ¿Por qué está sucediendo esto? Ok, sí, pero tienes una ansiedad que no has tratado, pero tienes una depresión quizá encubierta que está haciendo ahí diciéndote, hey, aquí estoy, mírame, tienes que hacer algo. No es únicamente la parte física la importante, ¿no? Entonces son pequeños, grandes detalles que vamos aprendiendo nosotras, pero que también les podemos ir compartiendo a las personas que están en nuestro entorno para que también ellos puedan tener otras herramientas para dar un apoyo eh, pues más, ¿cómo se podría decir? Más empático, Más, sí, más empático, más pues no amor, sé, más sutil, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero vaya, o sea, insisto, la parte de comunicación y también cómo lo estoy comunicando, porque no es lo mismo que te diga, oye, es que mira, fíjate, Tefi, que el día de hoy me sentí triste porque pasó eso. A que llegues tú y me dices, hola, ¿cómo estás? Pues no estás viendo que no estoy mal, que no estoy bien, perdón. ¿No estás viendo que me siento mal? O sea, es que me duele y es que esto, a ver, espérame, tranquila, la otra persona tampoco es culpable de lo que te está sucediendo y a lo mejor sus intenciones es saber cómo te puede apoyar. A lo mejor no te lo dijo de la manera en la que tú lo esperabas, pero también ella tampoco esperaba que tú le respondieras de esa forma, ¿no? Entonces, sí, es ser empáticos de un lado y del otro. sí, total. Y yo creo que, bueno, para hablar de estrés y ansiedad hay tantas cosas y tantos temas, pero yo creo que la invitación sin duda en este episodio es que primero hagan los dos ejercicios y creo que de hecho ya hay cursos o información en internet sobre escritura terapéutica, así que creo que sin duda pueden empezar a practicarlos con estos ejercicios que nos dio Adri, lo de las creencias limitantes y también el tema de las distorsiones cognitivas, por ejemplo, con una situación que ya les haya pasado, justamente con el tema de fertilidad, sea con un tratamiento, como hicimos el ejemplo, o sea con un tema de búsqueda a nivel natural, el tiempo, la paciencia, la situación, etcétera, que hayan vivido. Así que creo que estos dos ejercicios se quedan para que ustedes retrocedan el video, puedan anotar, hacer los ejercicios. Y algo que hicimos súper lindo en uno de los talleres que hicimos con Adri de creencias limitantes sobre la fertilidad, porque fue que cuando escribimos las creencias limitantes, luego hubo un momento en el que las rompimos y les decíamos a las chicas que si quieren las prendan, las quemen, las trituren o lo que sea. Entonces, Sí. creo que es también un acto que les invitamos a hacer, pero sin duda la invitación mayor es tomar terapia. Y siendo honestos, la terapia no es, ay, siempre voy a salir bien contento, ¿no? A lo mejor algún día vas a salir apachurrada y a lo mejor algún día sales más triste que de lo que llegaste.
pero es parte de este procedimiento, es parte de este descubrimiento. Y algo que también me encanta siempre hacerles la aclaración, no hay fórmulas mágicas, no es decir, veniste hoy a terapia y ya para mañana vas a estar bien y vas a lograr tu positivo, no, requiere de un trabajo. Y tampoco es como que, ay, voy a corregir 25 años de mi vida, los voy a corregir en una sesión de 1 hora. Pues no, tampoco, ¿no? Es más, ¿cuánto te cuesta remodelar o cuánto te cuesta en cuestión no solo de dinero, sino en cuestiones de tiempo y de esfuerzo, remodelar una casa? ¿Lo haces en un día? No. Entonces, ¿cómo esperas remodelarte a ti en un solo día? Es más, no solo en un día, en 1 hora. Está difícil. Ahora, eso no significa que te vayas a estar en terapia por toda la eternidad y siempre vayas a tener el mismo conflicto. No, vas a tener avances y a lo mejor de esos 25 años te tardes quizá 1 año o 2 en terapia. No sé, va a depender mucho de cuál es la situación que haya detrás. Pero vas a ver avances y vas a ver avances no solamente a nivel fértil, vas a ver avances a nivel familia, a nivel pareja, a nivel personal, que es lo más importante, ¿no? A lo mejor te vas a dar cuenta en ese inter que la pareja con la que estás no es realmente con la que deseas formar una familia. A lo mejor te das cuenta que quizá mamá, papá, de cierta forma han pues contribuido a lo mejor a esta a este obstáculo para momentos de concebir. A lo mejor te das cuenta que el abuso sexual que viviste en algún momento también te está afectando. Y con abuso sexual no me refiero únicamente a violación, que también, esto estaría muy bueno para otro podcast, Sí, porque es algo que he encontrado en muchas mujeres también, esta parte del abuso sexual, que el decir, es que como no me violaron, no cuenta. Entonces ya es una experiencia que se va a quedar en el olvido y no la quiero recordar y no la quiero tocar y jamás en la vida la quiero volver a saber. Pero resulta que sí, sí tiene importancia. Y a lo mejor fue que algún pariente por ahí hizo algún contacto que no te gustó, que a lo mejor fue una situación con un compañero de trabajo, que no sé, ujú, puede haber infinidad de posibilidades, pero al final de cuentas estamos hablando de un abuso sexual que te dejó una huella. sí, totalmente. Así que la invitación justamente es a tomar terapia. Y bueno, gracias a la tecnología, justamente si así lo deciden después de hacer todos estos ejercicios, de ver este video, Sí, y si esa es su decisión, el paso adelante que van a dar, pues no puedo más que recomendarles a Adri, así que bueno, voy a dejarles aquí abajo en la cajita de descripción gracias. toda la información de Adri para que puedan contactarla. No importa que esté en México y ustedes estén en otro país, sin duda ahora la tecnología nos ha enseñado que no hay fronteras y nos podemos conectar. Así que bueno, Adri, agradecerte muchísimo por el tiempo, por el espacio, por el compartir. Así que todos los que nos vieron y escucharon hacer los ejercicios, a buscar esas posibilidades y a cambiar un poco el camino, a cambiar un poco el chip, porque sin duda creo que eso Sí, sería una de las cosas y piedras angulares o piezas del rompecabezas, como decía antes, que sin duda van a sumar en este claro. camino. Y bueno, hacerles esta invitación. Así que si te quieres despedir, Adri, algún mensaje final para todos quienes están escuchando. Pues antes que nada agradecer el espacio, como siempre yo me la paso muy bien. Siempre en minutos antes o en días antes estoy muy nerviosa y no sé qué voy a decir. Y cuando veo la reproducción del video digo, híjole, ¿cómo no te decía Tefi? Ay, ya, párale tantito, ¿no? Me encanta hablar de estos temas, insisto, y lo seguiré diciendo, me encanta hablar de los temas de los que pocas personas se atreven a hablar, incluso nosotras como pacientes. Les agradezco muchísimo el estar aquí escuchándonos y como bien decías, el acompañamiento pues ahí está disponible. También vamos a continuar con los círculos, que esto es una parte bien interesante que ha sido muy gratificante en muchos aspectos. Hemos descubierto muchas cositas por ahí también con las chicas. Entonces la invitación está abierta para este nuevo círculo, este círculo que vamos a estar abriendo a finales de junio más o menos. Uh Pero -huh. por ahí ya le pueden pedir la información a Tefi para que estén al pendiente. Van a tener información a nivel, pues digamos, conceptual, vamos a tener ejercicios, tenemos vivencias, tenemos experiencias, tenemos sugerencias y el acompañamiento, que insisto que es una parte fundamental en todo este proceso, el tener la compañía de chicas que están pasando por situaciones pues similares, eso es de verdad algo muy valioso y que nos ayuda bastante en el proceso y que a lo mejor muchas veces hay algo que yo no me atreví a preguntar, pero a lo mejor Tefi sí lo hizo y entonces ya esa información también me está sirviendo y me da la confianza para ahora yo participar. Entonces, ahí queda la invitación abierta. Pues ya hay mis datos por ahí, ya se los puedes compartir. No.
Cualquier cosa, también aquí seguimos al pendiente y espero que podamos grabar otro interesante tema muy pronto. Genial, muchísimas gracias, Adri. Gracias a todos y todas por escucharnos. Este fue un episodio más de tribufertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, fertilidad más allá de la concepción. Y cierto que les dije que tenía una sorpresa, hay una nueva sección de descuentos en la página de Tribu Fértil. Puedes acceder a descuentos con terapeutas, especialistas y acompañantes en fertilidad consciente, psicoterapia, terapias holísticas integrativas complementarias que han sido parte ya de los episodios, así que poco a poco iremos sumando a varios de los que ya hayan visto estos episodios o se los puedan repetir. De hecho, Adri también va a estar muy pronto dentro de esta sección de descuentos. Ahora tenemos ya un proyecto llamado Nidra Mater en Argentina, que justamente nos compartió un cupón de descuento para Tribu Fértil específicamente y exclusivamente para que lo puedan usar. Así que les voy a dejar también la parte de descuentos aquí abajo en la cajita de descripción. Y para el círculo, para obtener más información, qué pasa dentro del círculo, todas las actividades que Adri ya nos contó y todo lo que vas a poder acceder, puedes escribirme a tribufertil@gmail.com y con gusto te doy la información porque empezamos a finales de junio. Así que, como les dije, un abrazo virtual fuerte, un beso y que todos estén bien. Gracias por estar en un episodio más de Tribu Fértil.